Neurociencia del ejercicio, episodio 10, HIIT y activación cortical. Hola, mi nombre es Carlos Allen, profesional de la actividad física y el deporte, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y con maestría en neurociencia aplicada al ejercicio y el deporte, realizada en la Universidad de Paderborn, Alemania. Bienvenidos al programa Neurociencia del Ejercicio, el podcast en español en el que te doy a conocer, explicar y discutir los principales hallazgos neurocientíficos relacionados al ejercicio y la salud del sistema nervioso. Por medio de la exposición, lectura y discusión de estudios neurocientíficos relacionados al ejercicio, te explicaré los efectos neuronales, cognitivos y clínicos del ejercicio y la actividad física y qué beneficios nos brindan. Quiero comentarles que este podcast está disponible también en la Fountain App, pues esta es una aplicación de podcasting en la cual puedes apoyar y retribuir con Bitcoin a los creadores de podcast con el modelo de valor por valor. El modelo de valor por valor o value for value se trata de un término acuñado por Adam Curry en los primeros tiempos del podcasting. Solía significar que si encuentras valor en lo que hace el creador, considera una donación. Sin embargo, ahora se ha convertido en una marca de un enfoque de financiación que se basa en Bitcoin. Y la idea es que se envían pequeñas fracciones de Bitcoin al creador del podcast y a su equipo a medida que los oyentes escuchan su programa, si has encontrado valor al escucharlo. El modelo de valor por valor permite a los oyentes enviar micropagos en Bitcoin o streaming SAT se le llama a los podcasts mientras los escuchan en tiempo real o realizar busts cuando quieras por el valor que quieras. Un bust básicamente es una donación adjunta a un mensaje y se muestra en el episodio en la aplicación donde cualquiera puede responder a él. El valor del bust y el mensaje que lo acompañan es una señal para que otros usuarios de que vale la pena escuchar el contenido. Bueno, pues en esta ocasión Fountain App y este podcast de Neurociencia del Ejercicio tenemos una promoción para ustedes oyentes, la cual pues se las voy a comentar al final del episodio. Por lo tanto, les pido que estén atentos y lleguen hasta el final. Va a ser una promoción muy interesante en la cual pues también ustedes pueden ser acreedores a través de la utilización de la app y de realizar una donación a este podcast. Pueden ser retribuidos con más Bitcoin de vuelta. Así que pues estén atentos al final. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Neurociencia del Ejercicio. En este episodio 10 vamos a discutir el artículo Efectos agudos del ejercicio aeróbico de alta intensidad sobre la excitabilidad e inhibición cortical motora en adultos mayores. Este estudio fue escrito por Ashley Henry, Justin Andrusko y Paul de la Gata, así como Wei Penteo. Como siempre, el link hacia el artículo original va a estar disponible en neurocienciadelejercicio.com y ahí pueden ustedes visitar y poder tener más, ir más en profundo sobre este artículo y los diferentes fuentes bibliográficas y fuentes de información que utilizó. Muy bien, entonces comencemos con el resumen que los autores plantean. Los estudios de estimulación magnética transcraneal han demostrado un aumento de la facilitación cortical y una reducción de la inhibición tras el ejercicio aeróbico, incluso cuando se examinan regiones motoras distintas del grupo muscular ejercitado. Estos cambios en la fisiología cerebral tras el ejercicio pueden crear condiciones favorables para la plasticidad adaptativa y el aprendizaje motor. Uno de los posibles mecanismos detrás de estos beneficios es el aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, observado tras el ejercicio, que puede cuantificarse a partir de una extracción de sangre venosa. El objetivo de este estudio fue investigar los cambios en la excitabilidad y la inhibición de la corteza motora, es decir, la activación cortical, de la extremidad superior y el BDNF circulante, tras el entrenamiento de HIIT en una bicicleta estática. 19 adultos sedentarios participaron en un estudio de diseño cruzado aleatorio que incluía una única sesión de ciclismo de intervalos de alta intensidad durante 20 minutos o, en su defecto, un descanso estando totalmente sentado.
Se tomaron muestras de sangre venosa y se utilizó la estimulación magnética transcraneal o EMT tras estimular el extensor radial del carpo, donde se registraron los potenciales evocados motores antes y después del ejercicio o de la condición de sentado. Tras el ejercicio se produjo un aumento significativo de un 29.1% de la excitabilidad córtico-espinal y una reducción de la inhibición cortical del intervalo corto, en un 86.2%. Hubo un aumento no significativo del 23,6% en los niveles de BNF. En conjunto, estos resultados reflejan una reducción neta de la transmisión sináptica del ácido gamma-aminobitúrico y un aumento de la facilitación glutaminérgica, lo que resulta en un aumento de la excitabilidad córtico-espinal. Este estudio apoya la noción de que el ejercicio agudo de alta intensidad proporciona un potente estímulo para inducir la neuroplasticidad cortical que puede apoyar el aprendizaje motor mejorado. Bueno, con esto pues termina este resumen de este artículo, este abstract. Como les dije, si quieren ir con más detalle, pueden visitar el artículo, que lo pueden pues ir directamente a mi página web y ahí van a encontrar el vínculo hacia el artículo original en inglés, donde pueden ir con más detalles sobre la metodología utilizada y las diferentes acciones que estos autores plantearon. Muy bien, entonces básicamente lo que quisiera yo comentar ahorita al artículo es, bueno, nuevamente hacerle referencia a lo que es el HIIT. Básicamente, como para poder refrescar, ¿verdad? Ya lo hemos discutido en varios artículos. De hecho, de estos 10 episodios, me parece que si no es en 5, por lo menos es en 4, hemos discutido sobre lo que es el High Intensity Interval Training o entrenamiento de intervalos de alta intensidad, que de hecho, pues para mí resulta uno de los mejores métodos de entrenamiento, no solo para la mejora neurológica, ¿verdad? O neurofisiológica, sino que también inclusive para la mejora de la capacidad aeróbica. Hay muchos estudios que apoyan pues, este tipo de método. Entonces, pero solo para manera de refresh, recordarles que el entrenamiento de intervalos de intensidad es una forma de ejercicio cardiovascular que se realiza en ráfagas cortas e intensas de ejercicio y cuyo objetivo es maximizar el rendimiento deportivo en condiciones de falta de oxígeno en los músculos. Como les dije ya en el episodio 5, ahí pueden encontrar una descripción un poquito más detallada. En este episodio hablamos sobre el HIIT y la isquemia cerebral y discutimos cómo dos tipos de HIIT que en este estudio utilizaron ayudaban a mejorar los resultados posterior a una isquemia cerebral o un derrame cerebral básicamente por isquemia. Ahí en este artículo discutimos dos tipos de HIIT de acuerdo a la duración del intervalo del ejercicio. Entonces, si quieren detallar un poquito más, pues también en la descripción en el blog va a estar estos links. Luego, lo que es activación cortical cerebral, que en este artículo de Hendy y sus colegas, lo quiero definir como que básicamente esta activación cerebral puede lograrse mediante la estimulación sensorial. Normalmente nuestro cerebro pues se activa dependiendo de las tareas o de las actividades o de las sensaciones que estamos recibiendo y esas sensaciones generan un estímulo en las células nerviosas aferentes y generan una activación en la corteza cerebral que luego pues se traduce en que nosotros procesamos esa información. Básicamente estas activaciones pueden deberse, como les decía, a la estimulación sensorial o a la participación en tareas cognitivas. También uno de los avances de la neurociencia ha sido el descubrir que podemos estimular esta activación cortical por medio de magnetismo transcraneal. Entonces se ha utilizado este método de estimulación magnética transcraneal. Pero, ¿qué es la estimulación magnética transcraneal? Según la clínica Mayo, que es una de las clínicas más importantes en cuanto a medicina en general y en neurociencia, pues no se queda atrás.
Esta estimulación magnética transcraneal es un procedimiento no invasivo que utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas del cerebro. Lo que les decía, se colocan ciertos electrodos o ciertos sensores sobre el cráneo y esos sensores emiten una señal magnética y esa señal magnética lo que hace es estimular la actividad eléctrica del cerebro. Si son ustedes conocedores del tema de química o física, saben que la electricidad está conectada al magnetismo, solamente que en un campo paralelo. O, sí, paralelo. No es paralelo, es transversal. Mientras que la electricidad, digamos, viaja en cierta dirección o se emite ondas en cierta dirección, la parte magnética las emite en la parte perpendicular, digamos, a esa onda eléctrica. Y como nuestras células nerviosas funcionan por electricidad o transmiten impulsos eléctricos, puede estimulárseles con una corriente magnética en un campo perpendicular, en un ángulo perpendicular a esa corriente eléctrica. Entonces, esa es una técnica que está ya bastante desarrollada y se está utilizando últimamente para muchas aplicaciones, no solo eh, muchas aplicaciones médicas y últimamente se está utilizando también para aplicaciones de rendimiento deportivo, que sé decirles, pero la verdad que los estudios son un poquito recientes y están pues en pañales. Ahora, esta estimulación magnética transcraneal ha demostrado que logra generar ciertos cambios también en la neuroplasticidad del cerebro, es decir, no solo estimula las células nerviosas ya existentes, sino que también logra generar que estas células nerviosas creen nuevas conexiones con otras células que antes no tenían o que se generen inclusive conexiones totalmente nuevas que el cerebro pues no las podría haber conectado. Este proceso de crecimiento en la conexión entre las neuronas se le llama neuroplasticidad y básicamente se refiere a que hace referencia a la capacidad del cerebro de modificar, cambiar y adaptar tanto su estructura como su función a lo largo de la vida. Y esto se hace en respuesta a las experiencias que tenemos. Normalmente nuestro cerebro es totalmente plástico y conforme nosotros dedicamos más tiempo a desarrollar una actividad, vamos modificando, nuestro cerebro va modificando su forma de funcionar e inclusive su forma estructural, su forma física. Em, es por eso pues que somos muy dados o tenemos la gran capacidad de aprender. Inclusive en la edad adulta uno puede decidir aprender un nuevo idioma y el cerebro va a lograr articular eso porque conforme más tiempo le dediquemos a aprender ese idioma, a practicarlo, nuestro cerebro va a ir creando esas nuevas conexiones nerviosas. Entonces va a ir modificando su funcionamiento en base a la experiencia que él está teniendo, que el ser humano le está brindando. Y es lo mismo en el deporte, por eso es que existe la maestría deportiva. En respuesta a la experiencia, a la repetición de muchas veces, en el deporte se dice que son 10.000 horas, bueno, en cualquier campo de cualquier maestro de una actividad se dice que debe haber gastado o debe haber utilizado por lo menos 10.000 horas dedicándose a perfeccionar esa habilidad para lograr hacer un maestro. Y lo que está haciendo en esas 10.000 horas es básicamente modificando y cambiando y adaptando la estructura y el funcionamiento del cerebro para ser un experto en ese movimiento o en esa actividad en específico. También en el episodio 5 también hablamos un poquito sobre los beneficios, sobre lo que era la neuroplasticidad, si también lo quieren volver a chequear. Y el otro tema que se habla en este estudio es el tema del aprendizaje motor. El aprendizaje motor lo define Gockler y colegas como la capacidad de desarrollar un cambio relativamente permanente en las habilidades motoras, pasando de un rendimiento de principiante a uno de experto, a través de la práctica o la experiencia mediante la participación en actividades que actualmente
están más allá de las capacidades de un individuo. Es decir, lo que les explicaba hace un momento, ¿verdad? El principiante pasa a ser un experto gracias a la repetición y a la experiencia práctica que va teniendo a lo largo de esas 10.000 horas de práctica, ¿verdad? Entonces en eso va aprendiendo a moverse. En este caso, pues el aprendizaje motor se refiere a movimientos exclusivos, pueden ser movimientos deportivos, pueden ser movimientos laborales incluso, ¿verdad? Hay personas que hacen un trabajo manual, por ejemplo, un leñador, de tanto que realiza ese movimiento del hacha para poder romper madera, va teniendo una expertise y una maestría en ser un leñador, básicamente. Entonces, este aprendizaje pues se da a través de esa neuroplasticidad y ese intercambio y ese cambio, digamos, en la estructura y en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y el otro tema que discuten en este artículo es sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro, también llamado como BDNF. Es uno de los factores neurotróficos que favorecen la diferenciación, la maduración y la supervivencia de las células del sistema nervioso. Además muestra un efecto neuroprotector en condiciones adversas, por ejemplo, como la estimulación glutaminérgica, la isquemia cerebral, la hipoglucemia y la neurotoxicidad. Es decir, cuando se dan esas condiciones, si existe BDNF, este actúa como un protector de las neuronas. El BDNF también estimula el crecimiento de nuevas neuronas a partir de las células madres neurales, es decir, apoya y controla la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Los niveles de BDNF disminuyen en muchas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Huntington. Además, es decir, que cuando existen estas enfermedades hay una reducción del BDNF, pero también desempeña un factor importante en la homeostasis energética, es decir, en el intercambio de energía de glucosa a ATP durante la realización de ejercicio o durante de cualquier actividad, y por lo tanto, pues el ejercicio estimula, digamos, la creación y la generación de BNF. Entonces, este incremento del BDNF después de realizar el ejercicio es un tema también ya discutido en nuestro blog en artículos posteriores que pues ustedes pueden ir a verificarlo. Entonces todo esto pues es básicamente lo que ellos plantearon, ¿verdad? A nivel conceptual. Lo interesante es que ellos lograron descubrir a través de su estudio que el ejercicio de alta intensidad aumentaba la excitabilidad cortical y reducía la inhibición cortical, es decir, al final el cerebro después de realizar el HIIT logra estar en un estado de activación mucho mayor y la inhibición se reduce, es decir, hay partes del cerebro que deben de estar activas y hay otras partes que deben estar inhibidas. Cuando estamos en un periodo de mucha actividad, regularmente esa área del cerebro va a estar más activa y otras van a estar inhibidas. En este caso, lo que se logra a través del HIIT es una activación básicamente global del cerebro. En este caso, pues investigaron únicamente la parte, la parte del cerebro que controla los movimientos del carpo. Y si ustedes ven, es un ejercicio en bicicleta que realmente uno diría, bueno, no está estimulando, no está utilizando el extensor radial del carpo para poder realizar la bicicleta. Son básicamente las extremidades inferiores. Pero más sin embargo, este estudio demuestra que esta excitabilidad del cerebro se da no solamente en las regiones del cerebro que están activas durante el ejercicio, sino que también en otras regiones, con lo cual pues es significativo y tiene pues una, una proyección de aplicación, digamos, incluso para otras, para poder desarrollar, digamos, pacientes que tengan problemas, digamos, de excitabilidad o que tengan problemas inclusive después
de un derrame cerebral o una situación que no pueden mover sus articulaciones de la misma forma que lo hacían antes, por decirte, tuvieron un ataque, un ataque cerebral o un derrame cerebral que les dejó imposibilitado mover el brazo o uno de los brazos, por medio de ejercicio, inclusive que ejercicio de otras extremidades, como son las inferiores, puede generarse una activación de las neuronas del cerebro que controlan el brazo, o del carpo en este caso, ¿verdad? Entonces es interesante, pero básicamente todo esto eh, es gracias al incremento en BDNF y a la neuroplasticidad que esto puede ir generando, así, y que al final pues se desemboca en un aprendizaje motor mucho mayor después de realizar este tipo de ejercicio, lo cual pues para también aplicaciones para por lo que es rendimiento y cómo el ser humano va aprendiendo un movimiento en el deporte y se va haciendo maestro en ese deporte, es interesante porque básicamente normalmente la teoría, lo que se menciona es que debemos de generar, o digamos en una sesión de entrenamiento, primero la técnica y después la fuerza o la resistencia. Más sin embargo, este tipo de estudios lo que nos están diciendo es que el aprendizaje motor de esa técnica puede ser mejor incluso después de un ejercicio de intervalos de alta intensidad que está enfocado a lo que es resistencia o lo que es mejorar el sistema cardiovascular. Después de ese ejercicio podríamos decidir incluir algún tema relacionado al aprendizaje técnico y ese aprendizaje motor va a ser mucho mejor. Bueno, pues eso es todo. Y por último, pues como te comenté al inicio, el modelo de valor por valor, tenemos una promoción. Fountain App y este podcast de Neurociencia del Ejercicio se unen para promover este modelo en el podcasting. Así que si has encontrado valor en este podcast, apóyanos por medio de un boss de 5,000 satoshis, que es básicamente $1.50 aproximadamente, dependiendo del momento, del valor del Bitcoin en el momento en que lo estés escuchando. Entonces puedes enviar este bot junto con un mensaje. Puede ser una pregunta, un comentario, algo que hayas aprendido o incluso un simple agradecimiento. Por hacer esto en los siguientes 4 episodios, empezando con este, el bot favorito que elegiré ganará 50,000 satoshis de vuelta, es decir, más aproximadamente $15. Sigue el enlace en el blog para poder descargar la aplicación fountainapp.fm y ahí pues ya al descargarla busca el programa Neurociencia del Ejercicio, busca este episodio y envíame un post. Para enviar el post tendrás que añadir fondos a tu monedero de Fountain para apoyar el podcast. Para ello, pues tendrás que enviar algunos sats desde otro monedero o pues también pues, te recomendamos utilizar la Blue Wallet que está disponible en todo el mundo, que es una aplicación es una billetera de Bitcoin en la cual pues puedes guardar tus Bitcoin, ¿verdad? Bueno, pues al final Fountain pagará a los ganadores a través de su dirección de Fountain Lightning, es decir, cuando descargas la aplicación de Fountain, vas a descargar una wallet. Cuando agregues fondos, vas a tener esos fondos en esa wallet. Si resulta ser el ganador de este boss favorito, pues a esa wallet se te entregarán los 50,000 satoshis, como te digo, aproximadamente $15. Así que pues si encuentraste valor y te interesa continuar escuchando sobre neurociencia del ejercicio, apóyame con donaciones, pues para poder continuar dedicando el tiempo a escribir, a traducir estos artículos, a buscar estos artículos y poder presentártelos en este formato de audio podcast. Así que pues eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Y espero sus donaciones. Por cierto, si aún no sabes qué es Bitcoin y pues todo este tema del podcasting y del valor por valor, pues también quiero invitarte a visitar el blog o podcast bitcoinfrycat.com. También ahí puedes encontrar el artículo de La Libertad del Valor donde explica mejor este modelo del valor por valor. Eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar Neurociencia del Ejercicio, tu podcast en español, donde te doy a conocer y discutir los principales hallazgos científicos relacionados al ejercicio y la salud del cerebro. Síguenos y suscríbete a este podcast en tu podcaster favorito para recibir notificaciones de los nuevos episodios.
También visítanos en neurocienciadelejercicio.com. Allí puedes formular tus preguntas o consultas y conocer mis programas de ejercicio con orientación neurocientífica. neurocienciadelejercicio.com. Si esta información te pareció útil, te pido puedas apoyarnos con una valoración de 5 estrellas en la aplicación de podcast en la que nos escuches. Esperamos nos escuches en el siguiente programa la semana que viene. ¡Hasta luego! O como dicen mis amigos alemanes, bis bald.